¿Te sientes pequeño frente a un gigante? Imagina por un momento la llanura entre dos colinas, el olor a tierra removida y hierba seca, el murmullo de un campamento que espera una decisión que parece nunca llegar. Allí, en ese ruido de hombres armados, aparece un muchacho con un zurrón de pan, una bolsa con queso y la tranquila certeza de quien ha pasado la noche cuidando ovejas. Ese muchacho es David, y su historia comienza exactamente donde menos habría esperado la gente, en los corrales de Belén, el menor de los hijos de Isaí, el olvidado por los hombres y observado por Dios. 1:16. David no nace con la corona, no recibe un puesto por linaje ni por estrategia política. Lo que lo distingue es una mirada. Dios no ve como ve el hombre. 1:16. Mientras la familia presentaba a sus hijos mayores para ser ungidos, la comunidad pensaba en fuerza, en apariencia, en tamaño. Dios miró otra cosa, un corazón dispuesto. Ese gesto de Samuel al echar aceite sobre la cabeza del joven, una acción que en aquel contexto significaba consagración y designio divino, no terminó con un espectáculo público. Fue un sello interior, una promesa que tendría que forjarse en las horas comunes del día a día. Comprender a David requiere primero volver al campo. Ser pastor en Israel no era un trabajo romántico de canciones bajo la luna, era disciplina. Las noches eran frías, los lobos se acercaban, las enfermedades de las ovejas exigían conocimiento práctico, las rutas de pastoreo obligaban a tomar decisiones rápidas. Un pastor aprende a reconocer huellas, a prever peligros, a valorar una oveja perdida como si fuera propia. Ese cuidado cotidiano es el crisol donde se forja el carácter, paciencia, vigilancia, responsabilidad y compasión. Hay, además, habilidades concretas que hoy nos sorprenden. David conocía la honda como pocos la conocían. Para nosotros, una honda es un objeto humilde. Para el mundo antiguo era un arma temible en manos entrenadas. Existen hallazgos arqueológicos que muestran esferas de piedra encontradas en yacimientos de batalla y pinturas rupestres que sugieren la precisión con la que un buen hondero podía alcanzar una distancia que la armadura del enemigo no protegía. El pastor no practicaba la honda por diversión, lo hacía porque la supervivencia del rebaño lo exigía. De ahí que cuando años después una sola piedra cambió el destino de una nación, no fue azar, sino resultado de un entrenamiento silencioso bajo el cielo abierto. La anécdota de la unción, 1:16, no contradice ese entrenamiento, lo inaugura. David vuelve al campo tras ser ungido. La voz de Dios llamó en un momento concreto, pero la preparación continuó. Esto nos dice algo esencial. El liderazgo divino no suele desembocar en ascensos instantáneos sin prueba. A menudo, la vocación se revela y la formación permanece en lo cotidiano. Para quienes te escuchan hoy, ¿dónde te está formando Dios ahora mismo? En tareas invisibles, en repeticiones que te parecen insignificantes, en relaciones que nadie aplaude. No descartes el taller de lo ordinario. Ahí se fabrican las herramientas del tiempo decisivo. Poco después, la historia nos lanza a otro escenario, el valle donde se miden los destinos del pueblo. Las fuerzas filisteas y las de Israel se enfrentan en una tensión que hiela la sangre. En medio del campo de batalla aparece un hombre que impone terror con su estatura y su equipo, Goliat. Sus palabras retumban y humillan, y la estrategia militar de la época, que privilegiaba el combate singular en ciertas circunstancias, se convierte en espectáculo de intimidación. El gigante ofrece un desafío claro, un duelo que decidirá el ánimo de todo un ejército. 1:17. Cuando David llega a la línea de combate, enviado por su padre para llevar provisiones a los hermanos, escucha una escena que no podía comprender.
Hombres que se paralizan ante la intimidación, líderes que parecen resignados, soldados que cuentan la ausencia de esperanza. David no pertenece a ese manto de desesperanza. Su última madrugada en la colina, su última noche espantando lobos, le han enseñado que la protección y la valentía no se miden por armaduras, sino por quien sostiene la causa. Así que pregunta con la ingenuidad que posee la fe. ¿Quién es ese filisteo que insulta al ejército del Dios viviente? 1:17. La pregunta de David revela dos cosas a la vez. Primero, su desprecio por la lógica del miedo que paraliza a sus compatriotas. Segundo, su convicción teológica no se enfrenta a un hombre, sino a una blasfemia contra Yahvé. Su constancia no es un arrebato de orgullo, sino la manifestación de una confianza cultivada. Aquí conviene detenerse un momento en la imagen de Dios, en la mentalidad israelita. Cuando alguien ultraja al pueblo de Dios, no solo está retando a soldados con armadura, está desafiando a la soberanía del que lo sostiene. Por eso David habla. Su palabra es una defensa del nombre y del honor divino. Culturalmente, el escenario ofrece detalles instructivos. Los filisteos exhiben tecnología militar distinta a la de los israelitas. Su armamento de bronce, sus carros, su cultura de guerra tenía ventajas tácticas. Pero las fuentes arqueológicas también muestran que las batallas antiguas no siempre se decidían por fuerza bruta. La movilidad, la astucia y la capacidad de leer el terreno eran determinantes. Un hondero experto podía neutralizar a un soldado mucho más provisto. La Biblia, al narrar este combate, no glorifica una técnica. Narra cómo Dios obra a través de la pericia humana cuando ésta está subordinada a la confianza en Él. David no acepta la armadura de Saúl cuando se la ofrecen. La armadura era pesada, imponía otro tipo de combate. El joven entiende que su modo de pelear es distinto. Su arma es la honda y don de la experiencia. Escoge 5 piedras en el arroyo, tal vez por prudencia, por no perder su objetivo en caso de fallo, tal vez por costumbre, y se acerca al gigante con una fe que incomoda a quienes lo rodean. Antes del choque, pronuncia palabras que cargan más peso teológico que cualquiera de las lanzas. Tú vienes a mí con espada y lanza, yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. 1:17. Esa frase no es bravata, es declaración de que la batalla última pertenece al que es soberano. Cuando la onda gira y la piedra vuela, la narración concentra una tensión que es suspendida por un impacto. Goliat cae. La escena no termina con un desfile de violencia triunfal. Termina con el silencio del vencido y la euforia contenida del pueblo que observa cómo lo imposible se ha vuelto realidad. Aquella victoria inaugura un ciclo nuevo para David. Ya no es únicamente un pastor. Su nombre empieza a abrirse paso en la memoria del pueblo. Sin embargo, la narración bíblica cuida una distinción que es teológica y práctica. El milagro no anula la ley de las consecuencias. La popularidad trae consigo responsabilidades inesperadas, y las relaciones humanas cambian. Tras la victoria, el pueblo canta y las mujeres entonan alabanzas, que ponen en paralelo la preferencia de Dios por David frente a Saúl, generando un rumor que será gravitante. 1:18. Aquí surge un primer aviso. La bendición visible que trae Dios puede exponer a quien la recibe a incomprensión y a celos. Para el oyente contemporáneo, esa tensión es familiar. ¿Cuántas veces hemos experimentado un momento de gracia que, lejos de unir, separa por la envidia o la inseguridad ajena? Es una lección de prudencia. La gracia no es una garantía de aceptación humana. Antes de seguir, quiero detenerme y preguntarte con suavidad, ¿dónde has sentido que Dios te ungió en secreto, en lo ordinario de tu día? Es posible que, como David,
Vuelvas a tus tareas sencillas y que nadie más que Dios conozca ese llamado. Haz un ejercicio ahora. Piénsalo en silencio. Nombra mentalmente 3 tareas que te parezcan insignificantes y que sin embargo te han formado. Anótalas si puedes. Ese acto de reconocer es un acto de fidelidad. Convertir lo cotidiano en altar donde se forja el temple del día decisivo. La historia, empero, no es sólo de triunfos. Desde el mismo momento en que la fama de David se propaga, otro movimiento más oscuro empieza a tejerse en la corte de Saúl. Saúl, el rey que una vez fue dotado de espíritu profético y poder, empieza a experimentar una ansiedad que lo superpone sobre los designios divinos. La relación entre el triunfador joven y el monarca veterano será compleja. La Biblia no suaviza esta tensión, registra la admiración, la colaboración, pero también la sospecha que madura en celos. 1:18. No presentemos a Saúl como un malvado de caricatura. Su temor es humano, su caída es trágica. Esa mezcla de grandeza y fragilidad muestra que el liderazgo humano es susceptible de heridas internas. En la corte, David entra en un ámbito nuevo, la música al servicio del rey. 1:16-23. Tocar el arpa para calmar a Saúl no es solo un espectáculo de habilidad. Es una metáfora de la misión real de David, llevar consuelo donde hay tormenta. La música se convierte en puente entre el joven pastor y el monarca atribulado. Pero esa cercanía despierta algo que no esperaba. La atención pública transforma el afecto en motivo de intranquilidad. La narración enseña aquí una verdad pastoral. Estar cerca del poder puede significar tanto oportunidad de servicio como riesgo de convertirse en objeto de proyección y miedo. Al mirar estos episodios con lente contemporánea, surgen aplicaciones prácticas que no son meras moralejas. Primero, la preparación en lo ordinario es capital para cualquier vocación. Si hoy te sientes en tareas invisibles, en el cuidado de una familia, en un empleo sencillo, en el servicio de una comunidad, entiende que esos años cuentan. Segundo, la confianza en Dios se nutre de prácticas concretas, lectura habitual de la Escritura, oración que no es impulsiva sino cultivada, comunidad que te acompaña en la desolación. Tercero, la fama o el reconocimiento no son prueba absoluta de madurez. Lo son las acciones en los días de adversidad. Como narrador pastor, me permito una reflexión directa para ti. ¿Qué gigante te intimida ahora mismo? ¿Es un miedo al fracaso, una relación rota, una decisión postergada? David no inventa valentía. La vive por fidelidad a la causa mayor. En tu caso, la causa puede tomar la forma de un proyecto, una familia, un ministerio. Pregúntate, ¿qué herramienta cotidiana te ha preparado para enfrentar ese gigante? Y si aún no la tienes, ¿qué hábito sencillo puedes comenzar hoy para prepararte? Mientras la historia avanza, no olvides que el texto bíblico presenta a David con una complejidad que debemos respetar. El mismo joven que canta y confía es también el que, en momentos posteriores, fallará de maneras dolorosas. Esa tensión, granza y caída, es parte del carácter humano y por tanto parte de la lección. La idolatría de cualquier éxito, la certeza de inmunidad moral, son trampas peligrosas. Reconocer la fragilidad no disminuye la grandeza, sino que la humaniza y la coloca bajo la necesidad constante de arrepentimiento y dependencia. Regresemos al momento posterior a la batalla. David es llevado a la corte como un héroe. Saúl lo incorpora a su servicio y la gente lo aclama. Surgen alabanzas públicas que comparan a David con Saúl, una comparación que calienta el ánimo colectivo y siembra la semilla de la rivalidad. 1:18. En ese instante, David está en el umbral de dos mundos, el campo que lo formó y la corte que lo pulirá, pero también lo pondrá a prueba de maneras que el pastor no pudo prever. Allí empieza un período,
en el que su fe se traduce en intelecciones nuevas. Cómo actuar con poder, cómo responder a la injusticia, cómo conservar la humildad cuando la nación te mira. Antes de cerrar este tramo de la narrativa, quiero ofrecerte un ejercicio práctico que te ayude a aplicar el ejemplo de David en tu vida cotidiana. Toma una hoja y dibuja 3 columnas. En la primera, escribe las tareas pequeñas que realizas regularmente, aquellas que nadie aplaude. En la segunda, identifica una habilidad que esas tareas desarrollan en ti: paciencia, previsión, empatía. En la tercera, anota cómo puedes usar esa habilidad en un desafío actual, un conflicto, una decisión, una oportunidad. Si lo haces con honestidad, verás que la vida ordinaria es un banco de entrenamiento para las emergencias providenciales. La narrativa de David, hasta este punto, revela también una dimensión espiritual profunda. Dios no solamente elige para un plan humano, escoge un corazón que en su fragilidad está disponible para la reforma continua. Esa frase, un hombre conforme al corazón de Dios, debe leerse con cuidado. No significa perfección, sino orientación. Una persona cuyos deseos y voluntades están, de modo preferente, alineados con la voluntad divina. En la vida de David, eso se evidencia tanto en su confianza desarmante frente a Goliat, como en su disposición a tocar el arpa para un rey atribulado. Sin embargo, esa orientación no lo exime de caer. De hecho, la historia completa mostrará que dicha orientación se sustenta en la constante práctica del arrepentimiento y en la búsqueda de la misericordia de Dios. Finalmente, antes de avanzar a los capítulos en los que la amistad con Jonatán, las persecuciones y la crisis familiar abrirán heridas más profundas, hay un punto de tensión que merece quedarse acampado por un instante: la fascinación del pueblo por el héroe y la perplejidad del rey frente a su propia pérdida de control. Esa dinámica humana, cuando el favor público hiere el orgullo privado, será un motor narrativo poderoso. Por ahora, David ha cruzado una primera frontera. Dejó de ser invisible, pero la visibilidad traerá consigo preguntas que ni siquiera él podrá evitar. En este punto, la escena se queda con David en la corte, con su arpa, con la mirada de la multitud aún reciente en su memoria y con la creciente sombra de la envidia sobre Saúl. La tensión está servida, el pastor convertido en guerrero, el rey que se siente desplazado, una nación que empieza a dividir su corazón. Es ahí donde la historia se bifurca hacia decisiones que definirán no solo la vida de David, sino la trayectoria de Israel. Y es justamente en ese umbral, entre el triunfo y la prueba, entre la aclamación y la sospecha, donde se forjan las preguntas más humanas. ¿Cómo sostener la fidelidad cuando el precio de la bendición es el conflicto? ¿Qué hacer cuando el reconocimiento se vuelve en contra? ¿Cómo mantener el corazón orientado hacia Dios en medio de intrigas humanas? Si hasta aquí esta narración ha tocado algo en tu vida, quédate atento a lo que sigue. Conocerás cómo la amistad con Jonatán se convierte en una alianza que salva, cómo la persecución moldea la ética de David, y cómo el canto de los salmos nace de noches de angustia y esperanza. Mientras tanto, vuelve al silencio. Piensa en ese pequeño entrenamiento que te está preparando ahora mismo. Guarda esa certeza como una piedra en tu zurrón. La historia de David nos enseña que las piedras recogidas en los ríos de la vida pueden convertirse en instrumentos de destino cuando se lanzan con fe y con la convicción de que no combatimos solos. La amistad entre David y Jonatán nace en medio de un fuego que purifica. No es una alianza política ni un pacto de conveniencia, sino un vínculo profundamente espiritual que cambia el rumbo de ambos. Jonatán, hijo del rey Saúl, reconoce en David aquello que los ojos humanos no habían advertido:
la mano de Dios sobre su vida. 1:18, 1:20. Su afecto se expresa en gestos concretos. Cede su ropa, su armadura, y promete lealtad hasta la muerte. Esa alianza se forja en el terreno de la confianza y en la sangre de la exclusión que el reino comienza a ejercer contra David. Para entender su magnitud, hay que imaginar dos jóvenes en contacto con realidades distintas. Jonatán, heredero del trono, educado en la corte y en el protocolo; David, curtido por las noches en el monte por la aridez y por la soledad de quien vela por un rebaño. Aun así, la identidad de ambos se cruza en una convicción más amplia: la prioridad de la fidelidad a Dios por encima de las familias o las instituciones. La amistad con Jonatán actúa como un amortiguador moral y como una red de protección emocional cuando la corte se transforma en un lugar de persecución. Saúl, cuya mente y corazón se van nublando por el miedo y por una especie de opresión que el texto llama espíritu. 1:18-19, ya no puede tolerar la popularidad de David. El profeta y la historia señalan que la situación de Saúl es compleja. Momentos proféticos y fallos trágicos forman su biografía. Es importante decir con delicadeza teológica que cuando la Escritura habla de un espíritu que atormenta, 1:16-18, no lo presenta como una nota sensacionalista, sino como una descripción de sufrimiento humano, de angustia interior que se expresa en miedo, ira y paranoia. En la lectura pastoral, reconocer este cuadro nos obliga a compasión y a prudencia al interpretar el comportamiento de los líderes. La persecución de Saúl empuja a David a una especie de éxodo interior y físico. Se convierte en prófugo, pero no abandona su ética. En numerosas ocasiones, 1:24-26, cuando tiene la oportunidad de quitar la vida al rey, se niega. Aquí reside una lección de enorme peso. David respeta la unción a pesar de la injusticia. La decisión de no matar a Saúl no es únicamente prudencia política. Es reverencia a una institución cuando, bien o mal, representa el oficio de rey designado por Dios. Esa conducta no exime a David de actuar con astucia para protegerse, ni de tomar decisiones militares y administrativas cuando es necesario. Pero sí establece un límite moral. La venganza personal no puede usurpar la justicia divina. Durante los años de fuga, David construye algo que será clave para su liderazgo: un grupo de marginados y descontentos que se convierten en su núcleo de seguidores. 1:22, 1:27. Muchos vienen con heridas, deudas, culpas, familias rotas. En las cuevas de Adulam encuentra no solo refugio, sino una escuela de gobierno. En esas condiciones precarias, David practica el arte de tomar decisiones bajo presión, de repartir recursos limitados y de ser un padre para quienes no tenían hogar. Su corazón para con los débiles y su capacidad para integrar a los excluidos revelan un liderazgo que se cimenta en la compasión y en la lealtad mutua. Es en esos momentos de exilio donde nacen algunos de los salmos más íntimos. Las composiciones atribuidas a David, lamentaciones, súplicas, himnos, no fueron meras piezas literarias. Brotaron de noches sin consuelo, de persecución y de un diálogo intenso con Dios. En los salmos encontramos frases de arrepentimiento profundo, de confianza templada por la crisis y de una oración que no se conforma con respuestas superficiales. Leer los salmos en su contexto ayuda a entender que la fe se afianza en la fragilidad y que la honestidad ante Dios incluye la queja, la protesta y la súplica. La liturgia y la devoción que heredamos de David no son un escaparate impecable. Son los rastros de un hombre que aprendió a volcar su alma hacia Dios en medio del desgarro. Hay además episodios donde la prudencia política de David se vuelve más compleja. En las ciudades filisteas, por ejemplo, David toma refugio en cierta ocasión
y llega incluso a servir a un rey extranjero para preservar su vida. 1:27. Esto ha sido utilizado por algunos lectores para poner en duda su coraje. Sin embargo, una lectura más equilibrada muestra que la supervivencia, la protección del pueblo que le sigue y la espera de tiempos mejores implican tácticas variadas. No todo acto de prudencia es cobardía. A veces es fidelidad a la misión en la larga duración. Esa tensión entre valentía y prudencia política es característica de todo gobernante humano y nos saca de cualquier lectura simplista. La muerte de Saúl y la transición hacia la realeza de David no son inmediatas ni fáciles. 2S1, 2S2. El proceso político que sigue incluye conflictos de lealtades, guerras civiles y una larga gestación de la unidad nacional. Solo después de consolidar su poder en Hebrón sobre la tribu de Judá y más tarde sobre todo Israel, David puede soñar con un proyecto que unifique el culto y la identidad del pueblo. 2S2, 2S5. Aquí vale detenerse un momento en Hebrón. La ciudad no era la capital religiosa ni la central política que sería Jerusalén. Sin embargo, en Hebrón David es reconocido por parte del pueblo como Mesías en el sentido de ungido, y allí funda una primera base de gobernabilidad. La elección de Jerusalén como centro político y religioso responde a una sensibilidad estratégica y simbólica. Jerusalén, Jebús en tiempos de los jebuseos, era una ciudad neutral, ni propiedad de una tribu dominante, ni obstáculo para la consolidación. Tomarla significa no solo ocupar una capital, sino reubicar el corazón del pueblo hacia un lugar que pueda ser accesible para todos. Cuando David captura Sión y la convierte en su ciudad, 2S5, no solo establece un trono, inicia un proyecto de identidad nacional que incluye la recuperación del Arca de la Alianza como símbolo de la presencia divina en medio del pueblo. El traslado del Arca a Jerusalén es uno de los episodios más vívidos en la memoria colectiva. 2S6, 1 Ker 15:16. David danza con alegría delante del Señor, lleva el arca con júbilo y organiza celebraciones que reavivan el culto nacional. Es un gesto de adoración pública que busca restituir la centralidad de Yahvé en la vida de la nación. Pero el relato también registra tensión y errores. En una ocasión, Usa, al intentar estabilizar el arca ante un tropiezo, la toca y muere. 2S6. Este incidente ha preocupado a muchos lectores a lo largo de la historia, porque parece severo y casi incomprensible. Una lectura contextualizada ayuda. El arca estaba revestida de un sacralismo profundo. Su transporte exigía normas precisas. Números 4. Y la muerte de Usa sirve de recordatorio de la santidad, de la presencia de Dios y de la importancia de la obediencia litúrgica. A la vez, el error de David es humano. Su reacción inmediata incluye temor y confusión, pero también un proceso de aprendizaje que culmina en un culto más ordenado. La escena nos enseña que la devoción impetuosa necesita de la forma y del respeto a la tradición sagrada. La adoración sincera y la reverencia no son mutuamente excluyentes. En la misma secuencia histórica, David organiza la casa real y planea la construcción de un templo. El profeta Natán, en un diálogo que quedará en la historia, anuncia a David un pacto que sobrepasa la mera construcción de un edificio. Dios promete un linaje estable, la continuidad de la descendencia real y una relación especial con la casa de David. 2S7, 1 Ker 17. Este pacto davídico es un momento teológico decisivo. No solo garantiza una dinastía política, anuncia una esperanza mesiánica. En la tradición teológica posterior, los rabinos y los profetas interpretaron esta promesa en clave escatológica. El sueño de un rey que traería justicia y paz definitiva. Para el cristianismo, este pasaje apunta hacia la persona de Jesús como cumplimiento supremo de la promesa davídica.
Al mismo tiempo, conviene recordar que David, aunque rodeado de promesas, sigue siendo una persona sujeta a la prueba y al pecado, y que el pacto se inscribe en una historia compleja de fidelidad y de caída. Esa caída ocurrirá en uno de los capítulos más dolorosos y moralmente difíciles de su vida. La historia de Betsabé y Urías, 2S11-12, muestra cómo el goce del poder puede anestesiar la mirada moral. David, desde el palacio, ve a Betsabé y desea. Lo que sigue es un falso intento de ocultamiento, manipulación y finalmente el envío de Urías a una muerte segura. No podemos leer este episodio como una anécdota menor. Aquí están presentes la transgresión sexual, la violencia institucional y el abuso del poder. El profeta Natán confronta a David con una parábola, una técnica profética clásica que desenmascara la hipocresía. Y cuando David reconoce su culpa, pronuncia palabras de arrepentimiento auténtico. 2S12. Sin embargo, las consecuencias permanecen. La muerte del hijo, nacido de esa unión, y las fracturas familiares que se desatarán más tarde. Es necesario afirmar con firmeza que el arrepentimiento no borra automáticamente las repercusiones sociales y personales del pecado. La gracia divina puede alcanzar al pecador y ofrecer perdón, pero las consecuencias siguen afectando a vidas enteras. La manera en que David enfrenta su pecado es, sin embargo, un testimonio crucial. Su llanto, su confesión y su súplica muestran una espiritualidad que no se avergüenza de la culpa ni de la necesidad de ser redirigida. Los salmos atribuidos a momentos de crisis y de confesión ofrecen una escuela de arrepentimiento. Palabras como «ten piedad», «límpiame» y «restáurame», expresiones que aparecen en los salmos penitenciales, configuran una teología práctica del volver a empezar. Aquí conviene recordar que la tradición cristiana ha tomado el ejemplo de David como prototipo de un pecador que busca a Dios y recibe restauración, sin que ello signifique la banalización del daño causado. El ministerio pastoral necesita balancear compasión con justicia reparadora cuando se enfrentan faltas semejantes en nuestra propia comunidad. Después de aquel episodio, la fragilidad del reino de David se hace patente en su casa. Los conflictos domésticos, Amnón y Tamar, la venganza de Absalón, son tragedias que nacen del pecado, de la violencia sexual y de la respuesta errada a la ofensa. 2S13-18. Amnón viola a su hermana Tamar. Absalón ejecuta venganza contra Amnón. La familia de David se rompe. Estas historias no son folclore para dramatizar, son advertencias sobre cómo el pecado se propaga y destruye tejidos humanos. La incapacidad de David para administrar justicia doméstica rápidamente, su dolor ineficaz y la complejidad de las relaciones dinásticas contribuyen a la catástrofe que seguirá. La rebelión de Absalón. La rebelión de Absalón es uno de los episodios más desgarradores. Su carisma, su belleza y su ambición le permiten ganar la simpatía de muchos y pronto se convierte en la alternativa al gobierno de David. 2S15-18. David, obligado a huir de Jerusalén, experimenta el rechazo más profundo. La figura paterna y la casa real se desmoronan. Aún así, su reacción revela matices dolorosos. Llora públicamente, ora y muestra un amor por su hijo traidor que trasciende la lógica pragmática. Su lamento por Absalón, «ojalá muriera yo en su lugar», no es un discurso místico, es la expresión cruda de un padre destrozado. En el retiro, David continúa confiando en Dios, organiza sus fuerzas y enfrenta la guerra civil con una mezcla de estrategia y delgada esperanza. La muerte de Absalón en la batalla trae alivio político y un duelo personal profundo. Joab, el comandante, ejecuta medidas que David había evitado. La rapidez de la reconstitución política no cura la herida.
Estos episodios muestran de nuevo la tensión entre la prudencia moral y las exigencias del gobierno. A menudo, las decisiones militares o administrativas chocan con el ideal de misericordia. David, como rey, debe negociar entre ambas dimensiones y no siempre acierta. La narrativa bíblica, honesta en su representación, no lo exime de críticas, pero tampoco lo anula como agente de restauración y de justicia. Llegando a los años finales de su reinado, David enfrenta otro episodio que refleja su humanidad: el censo nacional y la subsecuente respuesta de Dios. 2 S24, 1 CR 21. Ordenar un censo es, en el contexto antiguo, más que una estimación de fuerzas. Es una práctica vinculada a la confianza en la fuerza numérica y en la capacidad bélica. Cuando David hace el censo, algunos textos sugieren que actúa movido por orgullo o por cálculo político. El resultado es una plaga que provoca sufrimiento en Israel. David, al reconocer su error, acepta la responsabilidad y busca a Dios en anhelo de expiación. Compra la era de Araúna para ofrecer sacrificios, 1 CR 21, y con ello restaura la comunión a cambio de un gesto de humildad que implica costo económico y personal. Este episodio nos enseña que la responsabilidad pública incluye aceptar culpa y pagar un precio por la reparación cuando corresponde. El final de la vida de David es, en cierta forma, un encuentro con la realidad de su legado. No construirá el templo. Este será obra de su hijo Salomón, tal como Dios había dispuesto. Pero sí prepara los cimientos, organiza los recursos, establece las bases administrativas y asegura la sucesión de Salomón, 1R1, 1QR22. En su último aliento, David pronuncia palabras de sabiduría, encomienda el reino y ofrece consejos sobre la justicia y la religión nacional. Su muerte cierra un ciclo de 40 años, marcado por victorias y derrotas, por arrepentimientos y por gestos de adoración que perdurarán. ¿Y cuál es la suma espiritual de todo esto? David es, en el plano espiritual, la figura que encarna dos realidades simultáneas: la capacidad del ser humano para experimentar una devoción genuina hacia Dios y su vulnerabilidad para quebrantar esa misma devoción cuando el orgullo o el deseo desordenado se apoderan del corazón. Ser conforme al corazón de Dios no significa ausencia de pecado ni perfección moral. Significa una tendencia fundamental hacia Dios, una apertura al arrepentimiento, una disposición a restaurar lo fracturado y una vida donde la adoración y la soberanía divina son principios que guían decisiones, incluso en la adversidad. La tradición bíblica y la teología posterior han leído la figura de David como prototipo mesiánico. El pacto que promete continuidad a su linaje es, en el horizonte teológico, una promesa de cumplimiento en la persona que traerá plenitud al reino de Dios. En el Nuevo Testamento, esa línea se traza hasta Jesús, presentando una continuidad que no borra las fallas de David, sino que las enmarca dentro de una historia redentora, donde la misericordia divina opera de manera mayor y más profunda. Esto no transforma a David en modelo irreprochable, lo coloca más bien en el lugar del hombre que abre el camino para reconocer la necesidad de un Salvador que perfeccione lo que él, por su condición humana, no pudo culminar. Para ti, oyente contemporáneo, la vida de David plantea preguntas prácticas y ejercicios espirituales. Primero, revisa tus campos de preparación. ¿Qué acciones cotidianas están formando tu temple? Anota actividades que te enseñan paciencia, prudencia y compasión. Segundo, examina tus relaciones de poder. ¿Dónde has usado tu posición para satisfacer deseos personales en vez de servir a los demás? Tercero, cultiva la práctica del arrepentimiento público y privado. Haz una lista de faltas que conoces y ora por la valentía de confesar y reparar cuando sea necesario. Un ejercicio concreto.
Toma una semana para leer diariamente un salmo atribuido a David, por ejemplo, el 51, Salmo de arrepentimiento, o el 23, hacia la confianza, y escribe en tu diario qué palabra te confronta, cuál consuela y qué acción concreta nacida de esa lectura vas a emprender. Hay prácticas espirituales que la vida de David sugiere como formadoras. La primera es la disciplina de la presencia. David no permitió que sus emociones, por intensas que fueran, lo aislara de la práctica devocional. Tocaba el arpa, oraba, lloraba ante Dios. La segunda es la fidelidad en lo pequeño, la honda, las noches de pastoreo, la disposición para servir en lo rutinario, fueron el banco de pruebas donde se templó su fe. La tercera es la integridad en el poder. Aun cuando falló, David fue capaz de reconocer su culpa y buscar a Dios. Esa transparencia no lo eximió del precio, pero lo sometió a un proceso de reparación que permitió una continuidad del pueblo y un legado espiritual. Cultural y arqueológicamente, la vida de David se sitúa en un mundo donde las estructuras tribales, las alianzas y las hostilidades marcaban el ritmo político. Las excavaciones en Jerusalén y en los territorios circundantes han mostrado capas de ocupación que dialogan con los textos bíblicos, aunque la reconstrucción histórica exige cautela. No todo relato puede ser verificado arqueológicamente con precisión, y la intención del texto bíblico no es escribir una crónica moderna, sino presentar la historia con una perspectiva teológica. Al integrarlas, historia y fe se complementan. La arqueología nos da sensibilidad cultural y el texto bíblico nos ofrece la trama teológica de la comunidad de fe. Antes de cerrar, quiero dejarte con 3 preguntas para la reflexión personal y el examen de conciencia. Ejercicios que puedes utilizar personalmente o en un grupo de estudio. 1. ¿Dónde estás tentado a sustituir la dependencia de Dios por la confianza en tu propia estrategia? 2. ¿A quién necesitas pedir perdón, asumir responsabilidad o reparar un daño hoy? 3. ¿Qué hábito cotidiano puedes iniciar para que, dentro de un año, puedas mirar atrás y ver crecimiento espiritual real? Toma tiempo para responderlas con honestidad. Escríbelas y compártalas con alguien de confianza que pueda acompañarte en la rendición de cuentas. Como cierre práctico, propongo un plan de 4 semanas para profundizar en la figura de David desde la espiritualidad aplicada. Semana 1. Lectura intensiva de 1 Samuel 16-18 y 1 Samuel 20. Meditación diaria en los textos que describen la unción y la amistad con Jonatán. Escribe un párrafo diario sobre cómo se refleja la fidelidad en tus relaciones. Semana 2. Lectura de los salmos seleccionados. 23, 51, 63, 142. Práctica diaria de oración y confesión. Mantén un cuaderno donde anotes una palabra que desafíe tu conducta y una acción concreta de reparación. Semana 3. Estudio de 2. Samuel 5:7 y 2 Samuel 6. Reflexiona sobre la centralidad del culto y la forma en que honras la presencia de Dios en tus prácticas comunitarias. Piensa en una manera de fortalecer la reverencia litúrgica en tu iglesia o grupo. Semana 4. Lectura de 2 Samuel 11, 18 y 24. Examen de las consecuencias del pecado y elaboración de un plan para reparar relaciones rotas. Identifica a una persona o grupo con el que debas reconciliarte y da un primer paso práctico para iniciar el diálogo. Estos pasos no son fórmulas mágicas, son prácticas de disciplina espiritual que te ayudan a madurar. Si deseas recursos para acompañar este recorrido, en la descripción del vídeo encontrarás una guía de lectura bíblica y recursos recomendados para estudio individual y en grupo. Si esta historia te está tocando, suscríbete para seguir la serie y descarga la guía que hemos preparado para acompañar estas 4 semanas. Para terminar, quiero dejar una última palabra sobre el legado literario de David. Sus salmos no son solo piezas de devoción personal,
Son la sangre de un hombre que aprendió a volcar su alma en la lengua de la oración. Los salmos han acompañado a creyentes a lo largo de los siglos en la gloria y en el valle, en la certeza y en la duda. Leerlos no es nostalgizar el pasado, es entrar en una escuela donde el lenguaje humano se encuentra con la gracia divina. Ahora te invito a un gesto concreto de entrega. Si percibes que hay un área de tu vida en la que necesitas arrepentirte o cambiar, haz una confesión honesta y escribe una carta a Dios, puede ser breve, en la que expreses tu falla, pidas perdón y te comprometas a un paso tangible de reparación. Guarda esa carta en un lugar visible y compártela con un confidente espiritual si te es posible. Este acto de exteriorizar el arrepentimiento es una praxis que signa el camino de restauración, como sucedió en la vida de David. Concluyo con una breve oración, mirando la complejidad de la vida de David y su llamado a la fidelidad. Señor, gracias por las vidas que nos muestran tanto tu misericordia como nuestra fragilidad. Danos, como a David, el valor de reconocer nuestras faltas, la humildad para pedir perdón y la fuerza para reparar. Haz que lo cotidiano sea escuela y que la adoración sea el eje de nuestras decisiones. Si hay en nosotros un deseo desordenado, arráncalo y pon en su lugar un corazón conforme al tuyo. Amén. Si esta palabra te ha movido, te invito al paso final. Escoge un salmo, léelo en voz alta y deja que sus palabras te guíen en una confesión concreta. Comparte con alguien lo que has decidido cambiar y comprométete a un seguimiento en 4 semanas. Comparte este vídeo con alguien que necesite esperanza y vuelve pronto. Seguimos caminando juntos en esta serie sobre las figuras que moldearon la historia de la fe. La increíble historia de David no termina en sus victorias ni en sus caídas. Termina en lo que Dios hizo a través de ella para traernos esperanza.